Hola, bienvenidos a la clase número 3 de Teoría de la Información. Una de las características fundamentales de lo que es información es saber qué es lo que estamos observando. Todo tiene unas características, todo tiene algo que nosotros podemos medir por observar, mejor dicho, y observar no es solamente ver, sino es también tocar y es también leer. Entonces, las características básicas de los objetos son medibles por un lado, como puede ser el peso, la altura, el diámetro, o puede ser también un olor, puede ser un sabor, que son cosas que realmente no se pueden tocar. Entonces, para el manejo de los datos es una cantidad de cosas que están apartadas y que no necesariamente tienen relación. Si a mí me dicen 25, 84, 32, 47, entonces yo digo, ay, ¿qué es eso? Ah, edades. Entonces, ya cuando eso tiene una característica que los agrupa, eso se llama información. Porque ya yo sé que esto es edades, ya yo sé que esto es sexo, ya yo sé que esto es nacionalidad, ya yo sé que esto es talla de zapatos, y ya las cosas comienzan a tener otro sentido. Cuando las cosas comienzan a tener otro sentido, porque yo necesito comprar la dotación de mis trabajadores y tomo la información que tengo dentro de los archivos para hacer esa adquisición y sé que necesito 38 pares de zapatos número 40, pues eso ya es conocimiento. Entonces, la agrupación por características de un dato es lo que me permite tener conocimiento o es lo que me permite agrupar a lo que es la organización y el uso de los datos. Entonces, la base fundamental de la pirámide de la información son los datos. Son esas cosas que puede ser Cumaná, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, París, Londres. ¿Qué es eso? Ah, ciudades, perfecto. Información. De ahí comienzo a darle sentido a esto. Y entonces, ¿para qué necesito este conocimiento? Para saber dónde se han vacunado las personas. Entonces ya eso es conocimiento, porque sé que en Madrid se han vacunado el tanto por ciento de la población y en Israel se ha vacunado el tanto por ciento. Entonces ya eso te da una información. En lo que es la operación de los negocios, las transacciones se dan en los niveles de datos o los niveles transaccionales, que son los niveles más bajos. Los niveles más eh, intermedios o los que tienen que ver con la gerencia son los que manejan la información y realmente los que ordenan o deciden o toman, toman las decisiones son los niveles altos, los niveles jerárquicos, los niveles que manejan el conocimiento o la toma de decisiones que se van dando. Entonces, información es la forma de comunicación que me permite adquirir conocimiento, que me permite manejar, manipular o tomar decisiones sobre eso. Eso es la definición de información. Para evaluarla, pues realmente tengo que entender que no todo lo que yo leo, todo lo que veo, todo lo que se transmite es verdadero, primero que todo. Entonces la información hay que validarla. No todo lo que se publica es verdad, no todo lo que se presenta en ambientes académicos o ambientes legítimos de alguna manera puede ser confiable, y hay que conocer cuáles son las fuentes de información más confiables. Para saber cuál es la fuente de información más confiable, pues tengo que ver cuál es la relevancia, hasta dónde ha llegado. Es como, por ejemplo, alguna información que puedes ver en WhatsApp y lo validas en Twitter, a ver si eso es verdad. Ah, déjame ver si realmente se murió fulano de tal. Ah, ¿por qué? Porque eso tiene un gran alcance, un largo alcance. Puede tener exactitud y, por supuesto, eh, si es actual. Eso es otra forma de validar la información. Ahora, los datos o la data se divide en dos tipos de información a saber, básica, fundamental. A lo mejor hay una tercera, que es la sensorial, pero hasta ahora no la podemos, bueno, con inteligencia artificial es posible que ya se esté dando. Entonces tendríamos que poner una tercera clasificación como algo etéreo, ¿no? Espiritual, etcétera.
Pero fundamentalmente lo que podemos medir o lo que podemos tocar o lo que podemos cuantificar, que es la data cuantitativa, y la cualitativa, que tiene que ver con las emociones, con lo que me parece, con las percepciones, y es mucho más etéreo. Tanto para cuantitativa como para cualitativa existen bases de datos que guardan esta información, que puede ser fotos, emociones, preferencias, y eso obviamente se guarda en bases de datos. La base de datos es la forma de agrupación para poder, como se ve en la imagen, sacar las imágenes, lo que yo necesito extraer, los correos, los números o la información que yo requiera extraer de esas bases de datos que están del otro lado. Entonces, si yo estoy manejando información, si hay información crítica, si hay momentos en que realmente debemos aprender a controlarnos para poder manejar las decisiones de la manera más objetiva que se pueda hacer. Porque es probable que en momentos de ansiedad se puedan tomar decisiones de forma impulsiva. Y al hacer eso puede ocurrir problemas como tener información incompleta, y tener información incompleta es un error, porque no se toman las decisiones que deben tomarse. Entonces la falta de información disminuye la certidumbre dentro de los procesos nos impide disminuir, o sea que realmente la información no es verdadera, o no tenemos la posibilidad de saber que esta información se está dando de manera radical, perdón. Entonces, contar con la información equivocada no es bueno, lleva a tomar decisiones equivocadas, y tener demasiada información también, porque es sobreabundante y no sabemos hacia dónde vamos a tomar decisiones. Por ello, el valor de la información es interesante. Entonces, los mejores caminos para tener información de calidad es validarla, es realmente tener información muy específica, pequeña, sintetizarla y dejarla disponible en el momento que nosotros necesitemos. Si tenemos una reunión los viernes de la oficina, entonces lo más lógico es que yo me lleve mi información bien validada y bien condensada. Fundamentalmente, procesar información, recuperar información, organizarla en base de datos, tiene ese proceso, que es capturarla, procesarla, divulgarla y poder almacenarla para poder recuperar información y tener históricos de ventas, de históricos que nos permitan conocer datos importantes como despachos, como gastos, etcétera, y que podamos disponerlas en el momento que necesitemos la disposición de esa información para tomar decisiones. Entonces, la cadena de valor de la información va dentro de la cadena de la empresa, dentro de la estructura de la empresa. Y esto tiene que ver con la forma en donde se soporta, y eso se soporta sobre la infraestructura tecnológica, el desarrollo de los sistemas, de las web, de las bases de datos, la forma como se presentan los informes, los reportes, y esto va anclado a toda la organización. Ahí es donde podemos ver ERP o sistemas que validan cada una de las acciones o de las actividades que se realizan. Entonces, se va la luz y no hay nada que hacer, porque sí, tenemos el producto en el almacén, sí, lo podemos despachar, pero ¿cómo te facturo? ¿Y cómo saco un producto del almacén sin factura? No puedo. Entonces, el valor de la información va en la posibilidad de procesarlo lo mejor posible desde diferentes puntos de vista. Dentro de esa cadena de valor, pues tiene que ver todas las entidades o departamentos de la organización que se presenten. Entonces, está obviamente la infraestructura de la empresa, las actividades que toma cada una, la forma como la hacen,
cómo llega el producto, cómo se procesa y cómo se despacha, atención al cliente, mercadeo, comercialización. Cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene sus datos, cada uno tiene su información y cada uno tiene necesariamente que disponer de la información de otro para poder hacer su trabajo. Por ejemplo, si me llega algo de recepción, yo necesito esa información para poder despachar. Y no solamente para poder despachar, necesito esa información para poder vender. Y yo necesito saber qué tengo en el almacén para poder comprar. Entonces, toda la cadena de valor tiene que ver con atar cada uno de los eslabones. Entonces, en este modelo de procesos de cómo se gestiona la información, podemos conseguir tres tipos de modelos. Un modelo tradicional de tecnología de la información, donde las cosas las hace la empresa. Yo tengo mi software, yo tengo mi hardware, yo tengo mi departamento de informática, yo hago mis propios espacios, mis propias cosas, y pues me resuelvo. Después tenemos un segundo modelo en donde lo que son los servicios de hardware o de software inclusive son tercerizados. Entonces son aquellas empresas que subarrendan las computadoras que están, las computadoras de HP, y viene la gente de HP y le hace el chequeo, y el software es de IBM, y viene IBM y revisa y valida que todo esté correcto, o Valerie, o SAP, etcétera. Entonces, la segunda forma es una adopción de servicios tercerizados, en donde algunas operaciones de tecnología las lleva a otras personas. Y el departamento de sistemas simplemente se queda gestionando la información o como enlace de las necesidades de la organización. Y finalmente, una tercera fase de adopción, que ya los modelos de infraestructura, las computadoras, los software, todo eso lo maneja todo el mundo descentralizado. Yo simplemente me encargo de hacer mi trabajo, como es el caso de los bancos, algunos bancos, y ellos simplemente se encargan de trabajar, y entonces vienen las personas, le quitan la computadora, se la arreglan, validan el software, lo actualizan, etcétera. Es un modelo totalmente descentralizado de gestión de la información. Entonces, claro, la organización es como un puzzle, ¿no? Un rompecabezas. Están los clientes, los proveedores, las maquinarias, los insumos, están los procesos, etcétera. Y realmente la información es la materia prima con la que se trabaja, es lo que permite tomar decisiones y la forma como se pueden ejecutar las acciones. Dentro de lo que son las tomas de decisiones, hay tres escenarios posibles que se pueden presentar. Uno es que tengamos la información completa, que sepamos qué es lo que está sucediendo, cuáles son las posibles soluciones, y bueno, las decisiones en ese aspecto de certidumbre, tenemos el 100% de la información y sabemos qué es lo que va a pasar, son muy sencillas y es muy fácil conseguir la solución. Ahora, podemos tener un ambiente de incertidumbre, entonces no sabemos si va a llover o no va a llover, si vamos a vender o no vamos a vender. Entonces, no se posee toda la información para tomar decisiones, se plantean diferentes alternativas y solo podemos tomar riesgos asumiendo qué es lo que podría pasar o tomando la decisión. Entonces, estas decisiones de incertidumbre tienen ciertas probabilidades de error, pero hay que arriesgarse. Entonces, en ese mundo de la incertidumbre o de no tener ningún tipo de información, y bueno, vamos a hacerlo, a ver qué pasa, a ir a la experiencia y a jugar a la suerte, pero podemos tener también una forma básica de gestionar la información, que es tener una cantidad hacer una lluvia de ideas, tener una cantidad de posibilidades creativas vamos a hacerlo así. Entonces empiezan el equipo a lanzar ideas en una tormenta, ¿no? Haga la redundancia de ideas. De esa cantidad de ideas que tenemos, tomamos nada más unas opciones viables
de esas opciones viables decimos, vamos a tomar 3 nada más. Entonces, decantamos a 3, después a 2 y después decimos, bueno, 50-50, ¿cuál va a ser la mejor opción? Y ese va a ser el camino escogido. Pero realmente hay que validar toda la información para poder llegar a ese punto. En lo que son la agrupación de la información dentro de las organizaciones, tenemos un software, un tipo de software que se llama software de inteligencia de negocio. Y esta es la habilidad que podemos tener para transformar los datos en información y en conocimiento de manera automática. Y entonces esto me va a permitir tener las herramientas para poder tomar decisiones en ambientes de certeza dentro de lo que se pueda. Y fundamentalmente para desarrollar unos sistemas de inteligencia de negocios, realmente debemos entender en dónde estamos, cuál es el entorno, es observar qué está ocurriendo, comprender por qué está ocurriendo lo que ocurre, imaginarnos qué podría ocurrir si tomamos una decisión, como una especie de simulación, y realmente tener la posibilidad del soporte de un equipo de trabajo que me permite colaborar, que me permita decidir dentro de los ambientes de incertidumbre y dentro de lo que es la selección de las opciones de una inteligencia de negocio. Entonces los sistemas de inteligencia de negocio fundamentalmente conectan una cantidad importante de fuentes de datos, base de datos, Excel, servidores externos, interfaz. Podemos tener una cantidad importante de fuentes de datos. Eso va a un almacén de datos que lo agrupa y finalmente determinamos la usabilidad de los datos organizándolo en reportes, en indicadores, y esa es la inteligencia de negocio, porque eso es lo que me permite saber qué es lo que está ocurriendo en la empresa y hacia dónde vamos. Entonces, esto no es para ustedes porque ya tienen su evaluación dentro de lo que es la evaluación actual.